Hola a todas las personas que nos siguen en este canal. Vamos a continuar con la lectura de este libro, Las guerras de los dioses y los hombres, de Zecharia Sitchin, ya fallecido en el 2010. Nos dejó un gran trabajo profundo, científico, sobre las informaciones que tienen las tablillas sumerias. Las investigó, aprendió a leerlas, estudió esas lenguas orientales antiguas, el hebreo antiguo, el hebreo moderno, y nos dejó esta obra maravillosa que muchas personas es difícil que las consigan, pero se venden. En Amazon se venden todos los libros de él, en español. La última parte que estamos viendo es la comparación y las similitudes entre ese relato de lo que muchos llaman mitologías, desde Sumeria, pasando por Egipto, pasando por Grecia, y llegando a la India. Todas esas mitologías que hablan de esa raza de personas a los cuales el terrestre le llama de dioses, nunca fueron dioses, no son dioses ni serán dioses. Y todos con esos relatos en esos distintos lugares coinciden, demasiado coincidencias o similitudes. ¿Por qué? Porque es la misma raza de personas actuando en diferentes partes del planeta. Igual aquí en América se encuentran relatos de ellos que son realmente lo mismo que usted encuentra en Mesopotamia, en la India, en Grecia, y así por delante, en Egipto, porque son las mismas personas, tenían la capacidad de moverse de un lugar a otro del planeta porque tenían una tecnología en millones de años más avanzada que la nuestra a nivel de naves, lo que hoy llamamos platos voladores y otro tipo de naves, ya ellos lo tenían. Y entonces, por eso se encuentran igual similitudes en distintos lugares del planeta, en culturas distintas, ¿no? De Egipto, en la India, en Sumeria, en Grecia y en otros lugares, como iremos a ver. Hablábamos de ese problema que tiene esa raza, de que a nivel moral, lo que nosotros llamamos de moral sexual, son muy libertinos, diríamos hoy, según esa moral que nos ha inculcado mucho la religión, la escuela en la cabeza. Ellos tienen otro tipo de moral, por eso hay que ver las cosas desde el punto de vista de ellos, de la moral de ellos. A nivel moral, lo que más es la línea roja de ellos, ya lo dije en otros videos, era cuando uno de ellos estupraba a una de ellas. Eso era imperdonable, o es imperdonable entre ellos, es la línea roja. Sea un comandante o sea otro que fuera de ellos, los otros se reunían inmediatamente y lo condenaban o al destierro normalmente. Esa infracción es la línea roja de la moral de ellos. Pero después lo otro que para nosotros es escándalo, ¿no? Sexo con la media hermana, con la hermana, con la mamá, con el esposo de mi hermano, la esposa de mi hermano, la nieta, con abuelo. Esas cosas hay que verlas como ellos la veían. Para ellos no era escándalo. No era la línea roja. Y por eso ellos tenían relaciones así consanguíneas muy cercanas, hermano con hermana o hermano con media hermana, madre con hijo, abuelo con nieta. Y a veces, como sucede hoy, salían personas normales entre ellos y también salían personas con deformaciones, porque la genética de ellos es diferente a la de nosotros, es pura con relación a la nuestra. La nuestra es una mezcla. La de ellos no, la de ellos es pura, entonces, como diríamos hoy, más poderosa, más pura. Y salían entonces personajes deformes, pero con unas capacidades enormes, poderosos, que entre nosotros, cruzándonos sexualmente, consanguíneamente muy cercano, en eso no sucede. Entonces hablamos aquí de esa soltura a nivel de moral sexual que ellos tienen, que nosotros heredamos eso de ellos, porque nos crearon a su imagen. Esa es la semejanza, imagen y semejanza. Imagen en la parte física, el parecido físico con ellos, de nosotros con ellos, porque ellos nos crearon,
Y la parte de semejanza es eso, las actitudes a nivel psicológico interior de nosotros, cómo actuamos, cómo pensamos, cómo reaccionamos. Entonces esas cosas no vienen de ellos. Aunque las religiones las quieren apagar y condenar, que eso es pecado, que eso es diabólico, eso vino después. Y las religiones llegan y pasan, como ha sucedido siempre desde que el terrestre está aquí en esta superficie del planeta. Y entonces hablamos la última vez de cómo uno de ellos secuestró a la mujer de otro y se reúnen varios a ayudar al esposo agraviado para recuperar a la esposa secuestrada. Y ahí se dan, en ese vaivén se dan muchas luchas en las cuales ellos utilizan sus armas, normalmente armas nucleares, armas atómicas, que han dejado un desastre aquí en la superficie de la Tierra. Los terrestres no tenían acceso a esas tecnologías a nivel de armas, entonces ellos la usaban entre ellos, con las guerras terribles que tenían. Y sigue diciéndose Charya Sitchin, pero todo eso sería en tiempos todavía por venir. En los días de antaño, los dioses combatían entre ellos por motivos más importantes, como la supremacía y el control de la tierra y sus recursos. Todavía el terrestre sigue hasta el día de hoy, señores, con esa desgracia que le enseñó esta raza, los Anunnaki, a los terrestres, a guerrear, le enseñó la guerra, las mañas de la guerra, las desgracias de la guerra, a utilizar armas cada día más sofisticadas. Hoy lo tenemos igual. Grandes imperios se dedican a eso, a guerrear y a saquear otros pueblos más débiles. Caen eso y aparecen otros. Esa ha sido nuestra historia de que ellos nos enseñaron a guerrear. Copiamos esa desgracia de ellos y se vuelve como una enfermedad e incluso un negocio para muchos. Las guerras. Es un sector de los terrestres que le tiene odio a la paz. Entonces se toma el poder para seguir creciendo en base a las guerras. Conquistar territorios, robar recursos, matar miles de personas sin ir a la justicia. Eso viene ya desde los tiempos en que ellos enseñaron al terrestre a guerrear. Los grandes imperios, eso es lo que hacen. Robar mucho territorio, muchas masacres, muchos magnicidios y sentirse cada vez más poderosos. Con el tiempo caen, aparecen otras alianzas y aparecen también otros imperios que repiten la misma cosa. Dice, por el control de la tierra y sus recursos, con tanta descendencia como había tenido Kashyapa, estamos en la cultura de la India ahora, son los mismos personajes, solo que en distintas culturas. Ahora estamos en la cultura de la India. Con tanta descendencia como había tenido Kashyapa, con sus distintas esposas y concubinas, así como los descendientes de los otros dioses de antaño, los conflictos no tardaron en hacerse inevitables. El dominio de los Adityas tenía especialmente resentidos a los Asuras, que eran los dioses de mayor edad. Los Adityas eran más jóvenes. Tenía resentido, dice, el dominio de los Adityas tenía especialmente resentidos a los Asuras, dioses de mayor edad, cuyas madres engendraron de Kashyapa antes de que nacieran los Adityas. Estos Adityas parecen los Anunnaki en la cultura sumeria. Los Anunnaki parecen los Adityas de la India. Por tanto, portando nombres no arios, claramente originarios de Oriente Próximo, por ser similares a los nombres de los dioses supremos de Asiria, Babilonia y Egipto, Asur, Asar, Osiris, con el tiempo asumirían en las tradiciones hindúes el papel de dioses del mal, los demonios. O sea, entre ellos comienzan las guerras. Los que van a atacar condenan a los otros. Y así se condenan unos a los otros. Unos se llaman de Dios y otros llaman a los otros de demonios contra los que van a luchar. Pero son las mismas personas. No que se transformaron en demonios, sino que simplemente como diríamos hoy, una propaganda
mediática que los convertía en los demonios. No es lo mismo que hace Estados Unidos. ¿Y quién es el demonio ahora? Que Estados Unidos y los medios de comunicación europeos y por acá, por estos países que siguen atrás de Estados Unidos, ¿cómo denominan ahora a Rusia? Ahora Rusia es el diablo, el demonio, el malo. Es lo mismo que pasaba antes, eso se aprendió de ellos, a demonizar, al contrario, es lo mismo que pasa hoy. Mañana serán, ¿quiénes? Los chinos serán los demonios entonces. Ahora son los rusos, los demonios, los malos. Y Estados Unidos y Europa son los buenos, el lado bueno. Ven cómo sigue la manipulación mediática viene desde antiguo, desde ellos. Llamaban demonios a los contrarios, igual como se hace hoy. Los celos, las rivalidades y otras causas de fricción llevaron finalmente a la guerra. Cuando la tierra, que al principio producía alimentos sin cultivarlos, cuando ellos llegaron aquí al planeta, se alimentaban de lo que producía la tierra, no había cultivo, no había terrestre para que cultivaran la tierra, entonces se vivía de lo que ellos encontraban, ¿no? Los peces, animales, cazaban. Solo después que ellos crearon al terrestre, que le dieron la capacidad y la inteligencia, la actitud civilizatoria para que el terrestre plantara cereales que fueron traídos de Nibiru una parte, manipulados genéticamente aquí para que surgieran diferentes tipos de variedades que se adaptaran a diferentes tipos de terrenos aquí en el planeta. Trajeron animales de allá también, ya vimos eso, la oveja vino de allá y otros. Y también trajeron el ADN de esos animales y también fueron manipulados en laboratorio de ellos para que produjeran diferentes especies de los mismos animales o de las mismas plantas, dependiendo del lugar del planeta donde estaban. Para ellos alimentarse y también para que los terrestres aprendieran a alimentarse. Dice aquí entonces que al principio, cuando la tierra que al principio producía alimentos sin cultivarlos, sucumbió a una hambruna global, con las sequías, el cambio de clima, sucumbió a una hambruna global, o sea, en todo el planeta había escasez de alimentos. Según los textos, y eso no es nada extraño, que en el planeta entero haya escasez de alimentos, que es lo que está pasando hoy en el mundo entero por la guerra de Ucrania, ¿no? A los rusos se les ha impedido de exportar sus granos, sus cereales, Estados Unidos y Europa. Con las sanciones la han bloqueado, entonces cientos de países por el mundo entero no le está llegando esos cereales que salen de Rusia y salen de Ucrania. Se hizo un acuerdo para que se dejaran salir a los cereales a los pueblos más pobres de África, de América, de Asia. ¿Y qué han hecho los estadounidenses y los europeos después que se comprometieron? Dijeron que sí, que se iba a permitir. Todo lo que es el grano que sale de Ucrania se lo llevan los europeos. A los africanos que se mueran, ellos no se importan. Porque son mentirosos, hipócritas los europeos estadounidenses. No se puede creer nada de lo que ellos dicen, los acuerdos que firman. Son mentirosos, van a traicionar. Y eso es lo que está sucediendo. Una hambruna mundial, una escasez mundial ¿de qué? De fertilizantes, porque Rusia es el mayor exportador de fertilizantes en el mundo. Que todos los países del mundo están sufriendo. Entonces no es nada extraño lo que dice aquí. Una hambruna global. Entonces, sucedió y sigue sucediendo. Según los textos, los dioses sustentaban su inmortalidad bebiendo soma, una especie de ambrosía, que fue como si fuera una leche cortada, así diríamos en lenguaje popular, ¿no? Una especie así de comida, así, de alimento, que fue traída a la tierra desde la morada de ellos, desde Nibiru. Trajeron ese alimento para ellos. Y especialmente se los repartían entre los jefes. A los otros Anunnaki le daban un poquito a cuentagotas. De los jefes era que consumían más eso entre ellos, los principales, los que más gobernaban, tenían más rango de poder entre ellos. Entonces la ambrosía, el soma, una especie de ambrosía que fue traída a la Tierra desde la morada celeste, el planeta Nibiru. ¿Y traída por quién? Por un astronauta en una nave.
Por eso en los textos antiguos en Mesopotamia van a ver cantidad de imágenes de hombres con alas y con una bolsa en la mano. Son los astronautas, eso es lo que está queriendo decir una imagen para decir, ellos podían elevarse como águilas con sus naves en el espacio. Entonces dice, fueron traídos desde la morada de ellos, desde su planeta Nibiru, por un águila, o sea, un piloto en una nave. Eso es lo que está queriendo decir. Y se bebía mezclada con leche. La mezclaban con leche aquí, esa bebida de ellos, y con eso se alimentaban. Y no se la daban a los terrestres. Los terrestres consumían lo que producían aquí en el planeta. Un alimento con mucho menos capacidad de proteínas, de riquezas a nivel de proteínas, por eso son distintos. Ellos son mucho más inteligentes, crecen más alto que nosotros, ¿no? Sufren pocas enfermedades, no como nosotros. Ellos nos enseñaron a alimentarnos con lo que se produce aquí. Que a veces ellos comían lo que comían los terrestres y se sentían débiles, por eso no comían la comida de los terrestres. No todo, sino la mayoría de las cosas que los terrestres comían, ellos no la comen, la comían. Entonces ellos se alimentaban ¿de qué se alimentaban ellos, los Anunnaki? Pues dice aquí, se le da el detalle, ¿no? Sustentaban su inmortalidad. ¿Qué es lo que significa eso? No es que ellos no morían cuando comían el soma, no significa eso. Ya lo explicamos en el libro perdido de Enki. Es que esa raza de personas, los llamados Anunnaki o dioses, que vinieron de Nibiru, la morada celestial, porque es de los cielos allá, ellos nacen, crecen y mueren como nosotros. Entonces, y se sustentaba su inmortalidad. Significa que sustentaba que le daba soporte a su ciclo de vida, que es mucho más largo que el de nosotros, porque está relacionado con la órbita del planeta de ellos alrededor de nuestro Sol, y la nuestra con la órbita de nuestro planeta alrededor del Sol. Nuestro planeta da una vuelta alrededor del Sol cada 360 días, que es un año. Entonces es un año en nuestra vida. Cuando la Tierra da 80 vueltas, nosotros tenemos 80 años, ya estamos viejos. Llegamos 100 vueltas, 102 vueltas, 120 vueltas, pocos lo logran, ya estamos viejos y casi muriendo. Igual pasa con ellos. El planeta de ellos pasa por nuestro Sol, en su órbita elíptica, cada 3.600 años. Entonces es un año de vida para ellos. Entonces, 3.600 años aquí en la Tierra, imagínense, pasan generaciones y generaciones de terrestres y las personas continúan viendo al mismo personaje aquel ahí. Por eso creen que son inmortales. Es simplemente un ciclo. Entonces, para ellos mantenerse en ese ciclo de vida de ellos, comían ese alimento que trajeron de su planeta, que es el que va acorde con su ciclo de vida para mantenerlos. Igual aquí, si uno es deficiente en la alimentación, va a vivir menos. Si tiene una alimentación más rica, va a vivir más, un cuerpo más robusto. Igual ellos. Si no comen su alimento de ellos, entonces viven menos, se deterioran más. Igual pasa. Entonces es lo mismo que pasa. La diferencia es el ciclo de vida distinto. Por eso se habla aquí para sustentar su inmortalidad, o sea, su ciclo de vida muy largo en comparación con el nuestro. Entonces no era que no morían, que eran inmortales, sino un ciclo muy largo de vida. Lo sustentaban bebiendo soma, una especie de ambrosía que fue traída a la tierra desde la morada celeste por un águila, o sea, los trajeron en naves desde allá, y se bebía mezclada con leche. El quine, que significa vaca, ganado, de los dioses les proporcionaba también los privilegiados sacrificios de carne asada. Yo comía, le gustaba mucho la carne asada. El terrestre se las preparaba en sus residencias, como si fueran ofrenda a un dios. Le daban la parte de él, le guardaban, le separaban la parte a ese dios. Normalmente la parte de ese dios, entre comillas, la tomaban los sumos sacerdotes, que eran servidores en la casa de ese Anunnaki, de esa raza de personas,
era la residencia y los terrestres le llamaban templo, pero era simplemente la casa donde ellos vivían, y los sumos sacerdotes eran esa clase de personas que ellos seleccionaron para que les sirvieran en todo. Entonces la parte del Dios se le entregaba al sumo sacerdote y él se encargaba de llevársela o cocinársela o preparársela. Entonces a eso se está refiriendo. Carne asada, comían carne asada porque le enseñaron al terrestre cómo preparar las comidas que ellos comían, la carne, los animales, los vegetales, todo eso se le enseñaron ellos, a los terrestres. Dice el quine, o sea, el ganado, la vaca de los dioses les proporcionaba también los privilegiados sacrificios de carne asada. A él le gustaba mucho comerse esa carne asada. Pero llegó un momento en que todos estos artículos de primera necesidad comenzaron a escasear cada vez más. El Satapatha Brahmana detalla los acontecimientos que siguieron. Estamos en la cultura hindú, por eso esos nombres así. Es un escrito antiguo hindú. El Satapatha Brahmana detalla los acontecimientos que siguieron. Dice ese texto, escrito en sánscrito. Los dioses y los asuras. Acuérdense que los asuras son los dioses de mayor edad. Los dioses y los asuras, nacidos todos del Padre de Dios, ¿se ven? Todos es la misma raza, nacidos todos del mismo Padre. Nacidos todos del Padre de Dios. Y es como los Anunnaki en Sumeria, ¿no? El Padre de todos es Anu, el rey de Nibiru, que todos vinieron de allá. Pero no significa eso que todos los Anunnaki aquí en la Tierra son hijos de Anu. O sea, biológicamente no son. Se dice así en el lenguaje figurativo, son los hijos de Anu, porque él es el rey de todos ellos, no porque sea el padre, ¿no? Y se le puede llamar padre a nivel figurativo también, porque es el que los representa a todos ellos. Por eso también se dice aquí, ¿no? Todos engendrados hijos de él, del padre de los dioses, o sea, diría como el rey Anu. Los dioses y los asuras, nacidos todos del Padre de dioses y hombres, se enfrentaron por la supremacía. Ahí está la guerra de nuevo, por el poder. Los dioses vencieron a los asuras. Sin embargo, más tarde, estos volvieron a acosarles. Los asuras se levantaron después, tomaron fuerza y volvieron otra vez a provocar enfrentamiento contra los dioses. Los dioses y los asuras, nacidos todos del Padre de dioses, se enfrentaron otra vez por la supremacía. Esta vez los dioses se vieron en lo peor. Y los asuras pensaron, con toda seguridad, este mundo nos pertenece a nosotros solos. El poder ahora es nuestro completamente. Y acto seguido dijeron, bien, entonces dividamos este mundo entre nosotros. Y después de dividirlo, suscitamos en él. Y así se pusieron a dividirlo de oeste a este. Es lo mismo que sucede entre los griegos, entre los egipcios y entre los sumerios. Ellos se reunieron y se dividieron el planeta. Dividieron el planeta en regiones y cada uno de los jefes se asignó un lugar. Tú vas a ser el jefe en África, en el continente africano, el otro va a ser allá en Mesopotamia, el otro va a ser allá por el lado de la India, el otro va a ser acá por el lado de América. Se dividieron el planeta y ya en la Biblia aparece también esa misma información. Cuando se dividieron, las naciones fueron divididas entre ellos. Es el mismo relato en una cultura distinta, en este caso de la India. También aparece el relato de la repartición de los territorios en el planeta. Dice, y así se pusieron a dividirlo de oeste a este. Al oír esto, los derrotados adigyas fueron a implorar una parte en los recursos de la tierra. O sea, también donde vamos a nosotros a vivir, a tener nuestros dominios territoriales. Es lo mismo que hicieron los Anunnaki cuando se rebelaron contra Enlil. Ahí en Mesopotamia, en el libro perdido de Enki, está el relato, ¿no? Ellos reclamaron territorio para ellos porque no tenían dominios. Los Anunnaki se habían repartido todos los territorios y estos
este otro grupo de Anunnakis que vivían en el planeta Marte y se les llamaba los Sijiji, los que vigilan allá arriba, regresaron aquí al planeta porque la situación en Marte se deterioró, que ya no podía vivir más allá. Ellos mismos lo dicen, ¿no? Demasiado tempestades de polvo, se secó todo, entonces la vida ya era imposible y regresaron todos acá, pero el problema al regresar acá es que no tenían dominios, porque ya los otros dioses se habían dividido los territorios. Entonces se luchaba por tener dominios, conquistar dominio de lo que ya tenían. Ahí vienen las guerras. Dice, al oír esto, los derrotados adigyas fueron a implorar una parte en los recursos de la tierra, porque tenían que vivir y producir, y los terrestres que vivían en esos territorios tenían que producir para ellos. Si ellos no tenían esos territorios propios, ¿cómo iban a sobrevivir? ¿De dónde iban a sacar los productos de la subsistencia diaria? Dice, cuando escucharon esto, los dioses dijeron, los asuras están dividiendo la tierra. Venga, vayamos donde los asuras la están dividiendo. Pues, ¿qué será de nosotros si no conseguimos una parte de la tierra? Y situando a Vishnu a la cabeza, fueron hasta los asuras a reclamar territorios para ellos también. Una copia de lo que se hicieron los Anunnaki en Sumeria. Se está repitiendo el texto, solo que en otra cultura. Altivamente los asuras les ofrecieron a los adigyas tanta parte de la tierra como Vishnu pudiera cubrir con su cuerpo. Recuérdense que los adigyas situaron a Vishnu como su representante para ir a discutir con los asuras. Los demás se da cuál territorio sería el de ellos, porque no tenían territorio. Aquellos se adjudicaron todos los territorios. Y estos dijeron, sí, pero necesitamos territorios para vivir. ¿Dónde vamos a vivir y a producir? Y nombraron a Vishnu, el dios Vishnu, para que los encabezara a ellos y los representara con ese reclamo frente a los asuras. Altivamente los asuras les ofrecieron a los adigyas tanta parte de la tierra como Vishnu, representante de ellos, pudiera cubrir con su cuerpo. Vishnu. Pero los dioses utilizaron un subterfugio y pusieron a Vishnu en un recinto en el que podía caminar en 3 direcciones, por lo que recuperaron 3 de las 4 regiones de la tierra. Las 4 regiones ahí en Sumeria eran, en que ellos se dividieron el planeta, era Sumeria, la Mesopotamia era la primera región, la segunda región fue Egipto en África, todo el territorio de África. En la tercera región se le dio a Inanna, todo lo que es Asia por ahí, la India. La cuarta región fue ahí en el Sinaí, esa región del Sinaí, el Líbano, el Sinaí, todos esos lugares por ahí, porque ahí estaba el espacio puerto de todos ellos. Una mujer de ellos, la hermana de Enki-Enlil, fue la que se hizo cargo de eso. Fíjense cómo se hablan las 4 regiones de la tierra también en la literatura de ellos en la India, igual, 4 regiones, igual que los Anunnaki allá en Mesopotamia. Los engañados asuras, los adigyas se las ingeniaron para quitarle unos buenos territorios a los asuras con ese subterfugio que inventaron. Dice, le pusieron a Vishnu en un recinto. ¿Qué sería eso? No se dice. Se echaría así sin lo coloque entre comillas, recinto. ¿Qué sería un recinto? Pues fue un recinto que permitió a Vishnu, el representante de ellos, caminar en 3 direcciones. Porque los asuras le habían ofrecido a los adigyas tanta parte de la tierra como Vishnu pudiera cubrir con su cuerpo. Entonces, los adigyas inventaron ese subterfugio y engañaron a los asuras. Y el tipo podía caminar de aquí a allá, de allá a aquí y ganar más territorio porque formaba parte de su cuerpo. Entonces, Secharia así coloca ese recinto, lo que se llama recinto entre comillas, pero ni él mismo consigue explicar qué era eso, que le permitió a los adigyas conseguir mucho más territorio de lo que los asuras pensaban que le podían dar.
por lo cual los hadiyas recuperaron 3 de las 4 regiones de la tierra. Los engañados asuras atacaron entonces desde el sur, ¿ves? Entonces así se continúa la guerra, ya nos robaron. ¿Ves cómo eso viene de entre ellos, ¿no? Engañarse y robarse uno al otro. Igual que está pasando hoy, señores. Los europeos y los estadounidenses engañan a los rusos, que tienen otra moral. Tienen respeto por la palabra, los acuerdos que se firman. Los europeos y los estadounidenses demostraron que no tienen ningún escrúpulo a la hora de romper los compromisos que habían hecho. Engañan. Y eso produce guerra. El acuerdo de Kiev, firmado por el francés Hollande, era presidente, el presidente de la primera ministra de Alemania, Angela Merkel, que ya no es más. Firmó también el presidente de Rusia, Putin. Firmó también el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, para llegar a la paz, para que no se diera la guerra, para que se parara la masacre que los ucranianos estaban, con la ayuda de los europeos, escondidos detrás de los ucranianos, estaban masacrando las regiones del sur de Ucrania, porque hablan ruso, siempre han hablado ruso, para que no siguiera esa masacre. Pero después se descubrió, ¿quién lo descubrió? La misma Angela Merkel fue que faló, después ya que está fuera del gobierno, que nosotros hicimos ese contrato con Rusia. Era solo para darle tiempo a que Ucrania se armara más. O sea, descaradamente está diciendo mentí. Soy una mentirosa, una hipócrita, ¿no? Igual, y Hollande, el que era el presidente francés, aparece diciendo lo mismo. Sí, es verdad lo que ella está diciendo. O sea, ahí estaban combinados ya para no cumplir nada de lo que prometieron en ese acuerdo. Engañaron a los rusos, y los rusos ingenuamente, ¿no? Viéndolo desde su moral, donde la palabra vale, los acuerdos internacionales se cumplen, fueron engañados en su buena fe por estos sinvergüenzas europeos, estadounidenses, que lo dicen claramente, los engañamos a los rusos, no íbamos a cumplir nada de lo que firmamos. Era para darle tiempo a Ucrania que se armara. Entonces ellos mismos confiesan su hipocresía. Y ellos mismos le dicen a los otros países, no confíen en nosotros que somos mentirosos. O sea, no tienen ni mínimo escrúpulo en desacreditarse ellos mismos. Nadie le está diciendo mentiroso. Ellos mismos dicen que son mentirosos. No se confíen en nosotros. Firmamos acuerdos, pero ya de antemano sabemos que no lo vamos a cumplir. Y entonces el otro piensa que está firmando acuerdos con gente seria. Son sinvergüenzas, hipócritas. Ellos mismos lo dicen. ¿Ven qué tipo de moral distinta? La moral del ruso y la moral de lo que se llama Occidente, que es Europa y Estados Unidos. Son dos tipos de moral distintas. Entonces uno hoy, cuando ve las noticias demonizando a Rusia, uno tiene que cuestionar eso y decirse, pero ¿quiénes son los enemigos realmente? ¿Quiénes son los demonios, como decían estos dioses a lo contrario en la India? ¿Los mentirosos o los que cumplen los acuerdos? ¿Los hipócritas o los que cumplen los acuerdos? ¿Los violentos que quieren guerra o los que están luchando para que no se siga masacrando a una parte de la población civil? O sea, hay que abrir los ojos para no dejarse engañar, porque es la misma propaganda que ya viene de estos tiempos antiguos. Ellos hacían eso entre ellos. Y producían guerra, esas cosas. Esas actitudes así de hipocresía y de mentira producían guerras, pero no guerras como las de hoy, eran guerras destructivas con armas atómicas, nucleares, de plasma, o sea, porque la tecnología de ellos es millones de años más avanzada que la nuestra, por eso dejaron esto aquí podrido encima, la parte de la superficie del planeta donde vivimos. Entonces era guerra y guerra y guerra. Cuando no había guerra, entonces era el desenfreno, como decíamos hoy, el desenfreno moral, sexual. No tenía más nada que hacer porque los terrestres le hacían todo. Entonces, los hombres agarrar mujeres por todos lados, no importa quién sea, y muchas mujeres de ellas hacían lo mismo también, pero se daba más entre ellos.
Entonces se desencadenó la guerra porque los asuras se sintieron engañados con esta treta de los adigyas. Pero los asuras fueron que comenzaron a decir, con su plan de no darle mucho territorio a los otros. Entonces ahí de las dos partes hay culpa. Dice, los engañados asuras, que son los más de más edad, atacaron entonces desde el sur. Y los dioses le preguntaron a Agni, ¿cómo podrían vencer a los asuras para siempre? Agni es uno de ellos. Parece que es una persona que tiene mucho conocimiento, es jefe, porque lo consultan a él. Agni parece Enki en la cultura de los sumerios, parece Enki, Agni, o Enlil, uno de los dos líderes grandes. Agni sugirió una maniobra de tenaza, ¿ves? Táctica de guerra. Mientras los dioses atacaban desde sus regiones, yo daré la vuelta hasta el lado norte y ustedes los encerrarán desde aquí. Y cuando estén encerrados, los derrotaremos. Esa fue la táctica militar que les dijo Agni que practicaran con los adigyas. Tras vencer a los asuras, el Satapatha Brahmana dice, los dioses estaban ansiosos por ver cómo podrían reponer los sacrificios. Así pues, muchos de los interludios entre batallas de las antiguas escrituras hindúes tratan de la recaptura del kine, aquel ganado de los dioses, y el reabastecimiento de la bebida llamada soma. En un proceso de guerra había una parada, ahí se aprovechaban para como aumentar el acopio de esos alimentos de ellos, ¿no? A nivel de carne y a nivel de ese alimento que ellos bebían, el soma. Estas guerras, sigue diciendo Secharya Sitchin, se luchaban en tierra, en el aire y bajo los mares, según el Mahabharata cuenta. ¿Ven la tecnología? Guerras que se luchaban en el aire y bajo los mares, en la tierra también. Según el Mahabharata, los asuras se hicieron 3 fortalezas de metal en los cielos, desde las cuales atacaban las 3 regiones de la tierra. Sus aliados en la guerra con los dioses podían hacerse invisibles y utilizaban armas invisibles. Dice que se hicieron fortalezas de hierro en los cielos. ¿Cómo uno podría hoy imaginarse eso? Pues lo que a mí me viene más a la cabeza es la estación espacial que está allá, orbitando la Tierra, donde actúan los rusos, los estadounidenses, los europeos. Una estación espacial que orbitaba el planeta, porque dice que había fortaleza en el cielo, o sea, en el espacio. Entonces esa es la idea más próxima que me viene. Tendrían estaciones espaciales orbitando la Tierra, donde vivían. Tenían la capacidad y la tecnología para hacer eso. Y también en la tierra, las construcciones que hacían. Pero también dice que bajo los mares, o sea, que hasta el día de hoy hay fortalezas y ciudades debajo de los mares, de los océanos. ¿Qué hay debajo del agua de los océanos? Los terrestres sabemos poco, porque le falta la tecnología. Pero tantos ovnis que se ven, que se introducen en el mar, ¿a dónde van? Entonces estos textos nos dan la respuesta. Debajo de las aguas de los océanos y de los mares hay ciudades, hay civilizaciones que pueden entrar y salir con su tecnología a nivel de vehículos, que son acuáticos y también aéreos. Me está dando la respuesta clara en estos textos. Y en las 3 culturas se dice lo mismo, ¿no? La sumeria, los egipcios, los griegos, y aquí en la India y en otras, porque son las mismas personas. Entonces fíjense, fortalezas en el cielo, ciudades, y no es ciudades de nube, dice, miren lo que como concretiza bien, dice, los asuras se hicieron 3 fortalezas de metal, la estación espacial no es de metal, por eso que le estoy diciendo, la única imagen que me viene a la cabeza para imaginarme que era aquello, era una estación espacial,
que es de metal, como la que está hoy allá. Y dice, desde las cuales atacaban las 3 regiones de la tierra. Sus aliados en la guerra con los dioses podían hacerse invisibles. Fíjense en la tecnología, fíjense. Se podían hacer invisibles, la invisibilidad que uno ve en muchas naves de esas desconocidas que llamamos ovni o platos voladores. Algunos se vuelven invisibles de repente y aparecen de nuevo. O sea, esa tecnología ya viene de ellos, la desarrollaron ellos. Hoy apenas la tenemos en ciernes, pero ya la usaban ellos. Nos dejaron el conocimiento y se está consiguiendo. Dice, podían hacerse invisibles si utilizaban armas invisibles. El soldado invisible. ¿Cómo es que hay gente que a esto le llama mitología? O sea, que esas son cosas que nunca existieron, que son leyendas, cosas que nunca existieron. Hay que ser bastante ridículo. Esa es la mentalidad europea estadounidense, que para desinformarse inventan eso, ¿no? No, eso eran leyendas y mitos. No son mitos ni leyendas, son hechos reales, historia de nuestro planeta. Solo que la quieren ocultar bajo el término de mitología, o leyendas antiguas, ¿no? No es eso. Y son muy actuales. Dice, podían hacerse invisibles y utilizaban armas invisibles. Y otros luchaban desde una ciudad bajo el mar que les habían arrebatado a los dioses. ¿Ve? Ambos bandos tenían ciudades debajo de las aguas. Hay culturas debajo de las aguas de los mares, de los océanos. Hay ciudades, hay civilizaciones mucho más avanzadas que las que están aquí en la cultura y las civilizaciones más atrasadas del planeta son las que están aquí en la superficie, señores. Las más podridas y contaminadas son las que están aquí en la superficie. Porque aquí que suceden las guerras de ellos y todo se queda contaminado. Debajo de sus ciudades subterráneas, debajo de las aguas, dentro de la tierra, ellos no guerrean. Vienen a guerrear aquí afuera, por eso todo está podrido aquí afuera. En la superficie, la contaminación radioactiva que nos mata rápido, nos hace vivir menos que ellos. Dice, ciudades bajo el mar que les habían arrebatado a los dioses. No es mitología, no es leyenda, señor, es realidad. Uno de los que sobresalió en estas batallas fue Indra, el dios Indra, que significa tormenta. En tierra aplastó 99 baluartes de los asuras, matando a gran número de sus armados seguidores. Tenían seguidores terrestres que les enseñaron, los armaron, les enseñaron a construir armas y los armaron ejércitos de terrestres. Eran ellos que sufrían las peores consecuencias cuando entre los dioses luchaban. Los terrestres eran los que morían por miles. No es por nada que hoy hay en el mundo menos hombres que mujeres. Son las guerras que han ido acabándonos. Ellos enseñaron eso y hacían eso y se sigue hasta el día de hoy. No eran ellos los que se aniquilaban, porque si no hubiesen desaparecido, eran pocos. Eran los terrestres, los seguidores armados, dice aquí el texto. Esos son los terrestres, seguidores armados. Recuérdense cómo Horus en Egipto armó un ejército de terrestres, le enseñó a construir armas de metal, de hierro, y los llevó a la guerra. Y eran ellos los que morían como hormigas. Los Anunnaki, los llamados dioses, ellos se defendían entre ellos. Dice, en los signos, dice, en los cielos se combatió. En tierra, ese dios llamado Indra tenía un arma que producía como una tormenta, unos truenos, unos rayos. Indra. Dice, en tierra aplastó, o sea, lucha aquí en la superficie de la tierra, ¿ven? No debajo del mar en sus ciudades, ni en el espacio, en las estaciones que tienen orbitando la tierra. Las guerras hay aquí en la superficie, ¿ven? En tierra aplastó 99 baluartes de los asuras. Combatió desde su vehículo aéreo a los asuras que se ocultaban en sus nubes fortalezas.
tenían esas naves aéreas para combatir desde arriba y atacaban a las que orbitaban la Tierra, naves fortalezas aéreas, ¿ven? El terrestre apenas está construyendo estaciones aéreas, pero ya Estados Unidos y las otras potencias están llevando armas allá para utilizarlas con lo que están aquí en la superficie, se da lo mismo. Y hay hasta peligro de guerras allá afuera en el espacio también, utilizar el espacio. Ya los rusos lo denunciaron. Los norteamericanos y europeos están llevando armas al espacio y se corre el riesgo de producirse guerras espaciales, porque no están respetando los acuerdos, son mentirosos hipócritas. En secreto están llevando armas al espacio. De allá atacan hacia abajo y atacan las otras estructuras que están en el espacio, ¿ven? Esas ciudades en las nubes, que se ocultaban en las nubes, son estaciones espaciales de ellos. También eran atacadas. En los signos del Rig Veda se hace una relación de grupos de dioses, así como de deidades individuales a los que Indra derrotó. Dice el texto de Rig Veda, que es donde se habla más de los himnos. Habla de himnos donde se alaban y se menciona esa guerra entre ellos. En el Rig Veda dice el texto, tú mataste, hablando de Indra, ¿no? Las hazañas, o sea, las hazañas son las guerras que hizo y la cantidad de gente que mató. Ellos lo ven como una hazaña, ¿no? Tú mataste con tu rayo a los Sashyu, lejos del suelo del cielo en todas direcciones, ¿ve? En el espacio también. Los antiguos sin rito huyeron hacia su destrucción. A los Dasyu has abrazado desde los cielos, disparando desde arriba a los que están en la superficie con las naves que tenía. Se enfrentaron en combate al ejército de los que no tienen culpa. Ellos se ven como los puros, los dioses. Entonces los navaguas empujaron con todo su poder. Como castrados, luchando con hombres, huyeron. Por senderos empinados de Indra, huyeron en desbandada. Indra se abrió paso a través de los fuertes castillos de Ilipsa, y Asupna con su cuerno cortó en pedazos. ¿Qué arma sería esa? Un cuerno que corta en pedazos. Ni la podemos imaginar, señores, ni la podemos imaginar. Una tecnología tan avanzada que no cabe en nuestro entendimiento, ni hay en algo que se le parezca actualmente a nivel de arma tecnológica, tecnología de armas, que se le parezca, que se pueda como comparar o imaginarse uno qué sería ese cuerno con el que despedazaba Indra a sus enemigos, cortaba en pedazos, dice. Hay metralletas que son tan fuertes que se le dispara a unas personas y lo pueden cortar en pedazos, el cuerpo lo destrozan, pero es algo 1000 veces más que eso, porque eran armamentos mucho más avanzados. Con su cuerno cortó en pedazos. Tú mataste a tus enemigos con el trueno, ¿ve? El arma que tenía. Feroz con sus enemigos cayó el arma de Indra, con su agudo y repentino rayo, un arma que lanzaba rayos. Desgarró sus ciudades en pedazos. Toda esa desgracia, esa contaminación la hicieron ellos aquí en la superficie por estas guerras. Tú avanzas de combate en combate intrépidamente, destruyendo castillo tras castillo con tu fuerza. Tú, Indra, con tu amigo que hace que el enemigo se doblegue, redujiste desde lejos al astuto Namushi. Están nombrando personas de ellos. Tú que diste muerte a Karanja, Parnaya, tú que has destruido las 100 ciudades de Bangrida, las crestas del noble cielo sacudiste, cuando tú, atrevido, por ti mismo heriste a Sambara. Entonces los seguidores de Indra lo están alabando porque le está haciendo esa masacre a sus enemigos. Y la misma raza de ellos, guerreando por el poder. Y sigue diciéndose Charya Sitchin ya, parando de citar el texto. Después de derrotar a los enemigos de los dioses en grupos, así como en combate singular y tras hacerles huir hacia su destrucción,
Indra se entregó a la tarea de liberar el kine, el ganado de los dioses. Los demonios, o sea, son los contrarios, los enemigos, le llama demonios. Los demonios lo habían escondido en el interior de una montaña, el ganado, custodiado por Vala, el rodeador. Indra, ayudado por los angirases, jóvenes dioses que podían emitir llamas divinas, ¿qué tipo de armamento sería ese? Se abrieron paso en el fortificado escondite y liberaron el ganado, el kine de los dioses. Algunos expertos sostienen que lo que Indra liberaba o recuperaba era un rayo divino. Y divino, no vacas, pues la palabra sánscrita go tiene ambos significados, de rayo divino o ganado. Cuando comenzaron estas guerras de los dioses, los adiyas nombraron a Agni, el ágil, como Hotri, jefe de operaciones. ¿Ves? Hablando de ejércitos, la estructura de los ejércitos, jefe de operaciones. A medida que las guerras fueron avanzando, algunos textos sugieren que durante bastante más de 1000 años, que para ellos no es nada, Vishnu, el activo, se convirtió en el jefe. Pero cuando terminaron los combates, Indra, que había contribuido tanto a la victoria, pidió la supremacía. ¿Ves? Termina la guerra, entonces entre ellos comienza otra. Yo soy el que mando porque yo hice más en la guerra que tú. No para en la lucha por el poder entre ellos. Dice, pero cuando terminaron los combates, Indra, que había contribuido tanto a la victoria, pidió la supremacía. Al igual que en la teogonía griega de Hesíodo, una de sus primeras acciones para alcanzar sus propósitos fue matar a su propio padre, Indra. Y el Rig Veda es escrito en sánscrito en su libro 4, versículos 18 y 12, dice, pregunta a Indra retóricamente el texto, sí, se cita el texto, Indra, ¿quién convirtió en viuda a tu madre? La respuesta se plantea también como una pregunta. ¿Qué dios estaba presente en la refriega cuando mataste a tu padre, agarrándolo por el pie? Luchó contra su propio padre y lo venció Indra para quedarse con la supremacía, por el poder. Por este crimen los dioses excluyeron a Indra de la bebida del Soma, le negaron el alimento de ellos, ¿no? El alimento celestial de los dioses, que viene del cielo, ¿no? El planeta de ellos, Nibiru. Esa fue la culpa, el castigo que le dieron a Indra por este crimen que cometió contra su propio padre luchando por la supremacía. O sea, no hay límites entre ellos a la hora de luchar por la supremacía. Si mi hermano se pone enfrente, me lo llevo. Si mi hermano se pone enfrente, me lo llevo de frente. Si mi padre se pone enfrente, mi objetivo también. O sea, no tienen límites morales ni éticos a la hora de conquistar el poder. Y todo eso nos viene de ellos, ya les dije, somos imagen y semejanza de ellos, son actitudes que se repiten entre nosotros. Por este crimen los dioses excluyeron a Indra de la bebida del Soma, poniendo en peligro de este modo la continuidad de su inmortalidad. Entonces se iba a morir de hambre porque los alimentos de acá no los ayudan a asegurarse una vida, un ciclo de vida tan largo como el de ellos. Entonces si le niegan el alimento de ellos, lo están condenando como a morirse más rápido de hambre, ¿no? Los dioses poniendo en peligro de este modo la continuidad de su inmortalidad, o sea, su vida larga, de ciclo de vida largo. Los dioses ascendieron al cielo, dejando a Indra con el kine que había recuperado, pero él subió tras ellos, enarbolando el arma del trueno, ascendiendo desde el lugar norte de los dioses. Al ver su arma, los dioses asustados gritaron, no la arrojes, y consintieron en que Indra compartiera una vez más los divinos alimentos del Soma. Sin embargo, alguien iba a desafiar el liderazgo de Indra entre los dioses, un tal Vastri, al cual algunas referencias indirectas en los signos le convierten en el primogénito. Un hecho que podría explicar sus pretensiones a la sucesión. Ahí viene otra guerra por la quien va a quedarse con el trono a nivel de sucesión.
de hijos a padres, de nietos, ¿quién va? Entonces, motivos para la guerra entre ellos, luchando por el poder. Un hecho que podría explicar sus pretensiones a la sucesión. Ese Vastri, que era un gran creador de armamento, de tecnología, ese hombre, Vastri. Dice, incluso él le hizo una arma al mismo Indra y se la dio, de trueno, que lanzaba rayos y truenos, el Vastri. Dice Indra, un hecho que podría explicar sus pretensiones a la sucesión. Indra lo hirió con el arma trueno, la misma arma que Vastri había forjado para él. ¿Ven? Pero entonces fue Vritra, el obstructor, otro de ellos, el que prosiguió la lucha, del cual algunos textos dicen que era el primogénito de Vastri. ¿Ve cómo se va la lucha, la guerra de generación en generación entre ellos? Aunque algunos expertos creen que se trataba de un monstruo artificial, porque creció rápidamente hasta alcanzar un tamaño inmenso. Al principio Indra fue superado y huyó hasta un lejano rincón de la tierra. Cuando todos los dioses lo abandonaron, solo permanecieron a su lado los 21 Marutos, que era un grupo de dioses que tripulaba los vehículos, piloto de los vehículos aéreos más rápidos. Un sonoro estruendo mientras los vientos hacen que las montañas retumben y se entremezclan cuando ellos se elevan en lo alto. Dice el texto antiguo, son verdaderamente portentosos, de tono rojo, aceleran en su curso con un estruendo, motor como motor de explosión, ¿no? Para impulsarse más rápido, sobre las crestas del cielo, y se despliegan con rayos de luz, brillantes, celestiales, con relámpagos en sus manos y cascos de oro en sus cabezas. Hay hasta imágenes de eso que se está refiriendo aquí, ese tipo de persona con casco en la cabeza y relámpago en sus manos y cascos de oro en sus cabezas. Ayudado por los Marutos, Indra volvió para pelear con Vritra. Los entusiastas himnos que describen el combate fueron traducidos en poéticos versos, diciendo así: el valiente dios a su carro asciende. Quien escribió este seguidor de Indra, ¿no? Arrastrado por sus fogosos e inquietos corceles, son como los motores de las naves. A través del cielo el héroe pasa veloz. Las huestes de Marut forman su escolta, otros pilotos que pilotaban naves, que le siguieron fiel a él, el grupo de él. Las huestes de Marutus formaban su escolta, impetuosos espíritus de la tormenta, sobre centelleantes carros relámpago montan, un destello en la pompa y el orgullo guerrero. Con rugido de leones, su voz de fatalidad, con la fuerza del hierro sus dientes consumen. Ya usan el metal hierro, ellos lo descubrieron. Las colinas, la misma tierra sacuden, todas las criaturas ante su inminente seísmo. ¿Ve? Entonces, orgullo, se sienten orgullosos de ser guerreros, ¿no? De matar miles de gente. Recuérdense en la Biblia, Yahvé es uno de ellos, el Dios guerrero. Las guerras de Yahvé, hay un libro que se menciona ya en alguno de los libros del Antiguo Testamento, el libro de las guerras de Yahvé. Era uno de estos que se sentía orgulloso de matar miles de gente. El guerrero es así. Paremos, señores y señoras, para que no se haga muy larga la lectura. En la próxima continuamos con este mismo tema. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal.